Bueno, anteriormente estuvimos hablando de la divergencia y el rotacional de un campo vectorial. mm, Y pues habíamos quedado en este resultado que nos menciona una relación estrecha entre el rotacional de un campo vectorial y la divergencia del mismo. ¿Sí? Y pues la relación dice que si tenemos un campo vectorial donde las funciones coordenadas tienen segundas derivadas parciales continuas, entonces la divergencia de su rotacional siempre nos va a dar cero. Para ilustrar un poco esta propiedad, pues vamos a realizar este ejemplo. Vamos a calcular el rotacional de este campo vectorial y luego la divergencia, ¿sí? Observemos que estas funciones todas son continuas y sus derivadas también van a ser funciones continuas. Bueno, entonces recordemos que eh, el rotacional se calcula de esta forma. Entonces vamos a calcular el rotacional. Abrimos corchete, paréntesis, entonces, la parcial de P respecto a Y. En este caso, esta función vendría siendo P, esta vendría siendo N y esta vendría siendo M. Listo, entonces la parcial de P con respecto a Y nos da 2z menos la parcial de n respecto a z. Entonces la parcial de n respecto a z nos va a dar 2z, ahora sigue la parcial de p respecto a x, que en este caso nos va a dar 0, menos la parcial de m respecto a z, que nos da 0. Y ahora la parcial de n respecto a x nos da 2x menos la parcial de m respecto a y nos da 2x. Al final de cuentas, este rotacional nos quedó 0,0,0. Es decir, acabamos de corroborar que el campo F es conservativo. Conservativo. Pero bueno, lo que estamos interesados en este momento es calcular la divergencia de este rotacional. ¿Sí? Pero en este caso pues es fácil porque la divergencia de este rotacional es la divergencia de 0,0,0 y esto nos da 0 más 0 más 0, que nos da como resultado 0. Entonces pues se verifica el teorema, se corrobora el teorema anterior. Bueno, listo. Vamos ahora a hablar un poco sobre las integrales de línea de campos vectoriales. ¿Sí? Integrales de línea integrales de línea. Y pues bueno, las integrales de línea se definen tanto para campos escalares como para campos vectoriales. ¿Sí? Entonces nosotros nos vamos a enfocar en campos vectoriales. Y pues bueno, antes de entrar en detalle, de entrar a fondo a discutir sobre las integrales de línea, vamos a hablar un poquito sobre
curvas suaves a trozos. Curvas suaves a trozos. Listo. Entonces, usualmente una curva suave a trozos se va a representar por la letra C. Por la letra C. Y es habitual que a una curva le demos una parametrización. ¿Sí? Parametrización. Y una parametrización no es más que darle coordenadas a la curva. ¿Sí? Es común utilizar la expresión r de t igual a x de t en i más y de t en j, y esto moviéndose entre a y b. Listo. Esto pues para una curva que esté contenida en R2, es decir, en el plano. Vamos a decir además que una curva de R2 de la forma R de t igual x de t en i más y de t en j. Vamos a decir que esta curva es suave si la derivada de x con respecto al tiempo y la derivada de y con respecto al tiempo son continuas y no son simultáneamente cero. Es decir, si no se puede dar a la vez que las dos den cero, por lo tanto podría ser el caso que una dé cero y la otra no, y viceversa. Pero que las ambas den cero no está permitido para las curvas suaves. Listo. De la misma forma, podemos definir una curva suave en el espacio o en R3. En este caso, si C es una curva en R3 o en el espacio, entonces habitualmente una parametrización puede estar dada de esta forma: r de t igual a x de t en la dirección y más y de t en la dirección j más z de t en la variable k, o en la dirección de k que digo. Sí. Y bueno, y esta parametrización se va a mover desde A hasta B. ¿Sí? Además de esto, decimos que esta curva es suave, nuevamente, si sus derivadas con respecto al tiempo son continuas. Listo. Entonces, eso es lo que llamamos una curva en el espacio o en el plano. Y nuevamente, aquí
no pueden ser, estas derivadas no pueden ser simultáneamente cero para que la curva sea suave. Bueno, listo. Entonces, para ilustrar un poquito esta definición de curva, vamos a hallar una parametrización, hallar una parametrización suave a trozos de la curva C descrita, a ver, descrita en el siguiente gráfico. Entonces, pues bueno, vamos a dibujar plano cartesiano que diga los tres ejes coordenados X, Y, Z, y la curva viene dada por esta figura. Entonces, en el eje Y nos vamos a estar moviendo desde 0 hasta este punto. Ese punto tiene coordenadas 0, 2, 0, 0, 2, 0. Ahora vamos a dibujar otro segmento de nuestra curva. En este caso sería esta curva que viene desde el punto 0, 2, 0 hasta el punto 1, 2, 0. 1, 2, 0. Y finalmente pues lo que hago es subir y este punto va desde el punto 1, 2, 0 hasta el punto 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1. Listo. Entonces, esos tres pedazos conforman mi curva C. Y pues bueno, voy a etiquetar aquí los tramos. Este primer tramo en negro lo voy a llamar C1. Este tramo en azul, C2. Y este tramo en verde lo voy a llamar C3. Listo. Entonces, listo. Vamos a parametrizar esta curva. Si nos fijamos, la curva C está compuesta por la curva C1 más la curva C2 más la curva C3. Bueno, entonces para parametrizar el primer pedazo, la primera parte de mi curva, es decir, la curva C1, nos vamos a apoyar de los puntos extremos de la semirrecta C1. Y pues bueno, vamos a tener que C1 se puede representar por medio de esta curva de esta ecuación. Tendríamos 0 en la dirección Y más 2t en la dirección J más 0 en la dirección K. Que esto al final de cuentas lo podemos escribir como 2t
en la dirección J. Listo. Ahora, para parametrizar C2, nos vamos a apoyar nuevamente del gráfico. Si nos fijamos, C2 parte del punto 0, 2, 0 y llega al punto 1, 2, 0. ¿Sí? Y voy recorriendo este segmento de recta azul. En este caso, la parametrización viene dada por esta fórmula. R de t igual a 1 a t menos 1 en i más 2 en j más 0 en k. Listo, esto sería la curva 2. Ajá. Y ahora vamos a calcular la curva 3, que es la curva que está en verde. La curva 3, a ver, la curva 3 viene dada por esta ecuación, R sub 3 de t igual a 1 en i más 2 en j más t menos 2 en la dirección k. Listo. Aquí es R2 y atrás viene siendo R1. Listo, entonces al final de cuentas tengo que mi parametrización la puedo expresar en estos términos. Tengo que mi curva C viene dada por la expresión R de t igual a 2t en la dirección i, t menos 1 en la dirección i más 2j. Ahora el otro tramo sería i más 2j más t menos 2 al cuadrado en la dirección, bueno, el cuadrado no va, t menos 2 en la dirección k. Y pues bueno, esto va a valer, la curva R va a tomar el valor de 2t si la variable t la vamos a mover entre 0 y 1. Ajá. La función, esa misma función toma el valor de abajo, este segundo valor, si la variable t se mueve entre 1 y 3 y finalmente entre 1 y 2, que diga, aquí es 1 y 2 y aquí va a tomar este último valor si t se mueve entre 2 y 3. Y pues bueno, de esta forma queda parametrizada nuestra curva C. Bueno, otro ejemplo es el siguiente. Vamos a hallar la parametrización o parametrizar la curva, esta curva
Entonces vamos a dibujar los ejes coordenados. Y bueno, mi curva pues viene dada por esta expresión. Entonces aquí toma el valor. Y ahí en ese punto, listo. Entonces esa es mi curva. Y vamos a escoger un sentido o una orientación. ¿Sí? En este caso vamos a ir en este sentido. Es decir, parto del punto 0, 0, recorro primero la parte negra, llego hasta acá y me devuelvo. Sí, esa es la orientación de mi curva. En este caso, esta función en verde es la función identidad, y igual a x. Y la curva en negro es la función y igual a raíz de x. Listo. Entonces vamos a parametrizar esta curva. Nuevamente esta curva está compuesto por dos tramos, el tramo C1 y el tramo C2. Y esta curva C es igual a C1 más C2. Ok, entonces pues vamos a empezar a parametrizar nuestro tramo C1. Si nos fijamos, C1 se puede parametrizar de esta forma. R1 de t sería igual a t en la dirección y más, más raíz de t en la dirección j. Y esto se va a mover entre 0 y 1. T se mueve entre 0 y 1. Listo. Con esto pues ya he parametrizado este primer pedazo. Vamos ahora a parametrizar este segundo pedazo, que me parece que es un poco más sencillo. Entonces C2 lo parametrizamos de esta forma. R sub 2 de t sería igual a t en la dirección y más 2 menos t en la dirección j. ¿Sí? Y esta función se va a mover desde 1 hasta 2. Esto se mueve desde 1 hasta 2. Listo. Entonces, pues nuevamente, esta curva C se puede representar por medio de la función o de la parametrización R, que viene dada por la siguiente expresión, ¿sí? T en la dirección y más raíz de t en la dirección j, siempre y cuando t se mueva entre 0 y 1. Y nuestro segundo tramo, nuestra segunda expresión vendría siendo el siguiente. T en la dirección y más 2 menos t en la dirección j. ¿Sí? Y todo esto pues ocurre cuando t se mueve entre 1 y 2. Listo. De esta forma pues he parametrizado mi curva C.